la antidrogas. Sí. Sería conveniente pasarle la brigada polígrafo. Y él me responde, si pasamos polígrafo nos vamos todos. Que algunos policías que han participado en ese operativo y han recibido su platita. Mientras en Perú se hablaba de su captura y de su misteriosa novia paraguaya, una revelación estremeció a todos. Lisette Cruz Ruiz, su expareja y cómplice, decidió hablar. Encerrada, enfrentando una condena que podía sepultarla durante décadas, buscó un trato con las autoridades y comenzó a confesar lo inimaginable. Lo que contó no solo apuntaba a Eric Moreno, sino también a las propias fuerzas del orden en dos países. ¿A qué hora lo intervinieron? En la tarde. ¿Y a qué hora lo liberaron? 8 de la noche, 7 de la noche. Según su testimonio, el monstruo sí había sido capturado en Bolivia por agentes de la Unidad Antidrogas en Santa Cruz. Ocurrió en los condominios de Sevilla, un complejo de lujo donde había intentado esconderse junto a su círculo más cercano. Fue con orden de allanamiento que era referente. ¿Que se dio ahí en Sevilla? No, ¿Cómo se llama el condominio? no sé si era Sevilla 1 o Sevilla 2. La operación fue limpia, rápida, sin testigos ni cámaras de prensa. Pero lo que pasó después marcó uno de los episodios más oscuros de toda la historia. Lisette aseguró que apenas lo detuvieron, Eric Moreno les ofreció una suma millonaria a los oficiales a cambio de su libertad. Una propuesta directa, sin rodeos ni miedo. Los policías aceptaron. Ya lo estuvieron paseando. Paseando hasta recolectar el dinero. Y son policías de la antidrogas. Sí. Durante horas lo mantuvieron bajo custodia, pero en realidad lo sacaron del cuartel y comenzaron a darle vueltas por la ciudad esperando que el dinero llegara. Y cuando finalmente la jugosa suma fue entregada, el trato se cumplió. En silencio, sin registros, sin comunicados de prensa, la policía boliviana lo dejó ir. Pero eso solo sería el comienzo de algo mucho más grande. Si te está gustando la historia, suscríbete y activa la campana porque lo que viene ahora es mucho más grave. Durante la audiencia de su juicio, Lisette Cruz volvió a hablar, esta vez frente al Poder Judicial, y lo que dijo sacudió los cimientos de la institución. Con voz firme, señaló al coronel Franco Moreno Panta como parte de toda la red que protegía a Eric Moreno. Según su declaración, el coronel había participado directamente en los allanamientos realizados en la casa de Grace Vados, la mujer encargada de la parte financiera del monstruo. Lisette aseguró que cuando Franco Moreno ingresó a la vivienda, encontró grandes sumas de dinero en efectivo. El señor Moreno Panta, así como investigó y estuvo en la detención de Grace Vados, ¿qué pasó con el dinero que estaba en su cuenta? Pero eso no fue todo. También habría incautado los millones que Grace Vados mantenía en sus cuentas bancarias, dinero que jamás fue reportado ante las autoridades. En otras palabras, el botín desapareció y el silencio se compró con billetes. El señor Moreno solamente figura el dinero que recogió del departamento, más no el dinero que había en cuenta. Pero ¿quién era realmente el coronel Franco Moreno Panta? Nada menos que el mismo oficial que viajó a Paraguay cuando capturaron al monstruo. Andrés tenía 1 millón en su casa y la policía pintó eso. En uno de los videos filtrados se le ve hablando con Eric Moreno, cara a cara, sin esposas, sin gritos, sin protocolos. Allí, el propio coronel reconoce haber tenido comunicación con él desde el 2021. En el caso lo que uno te metió en el año 2021 cuando hablé contigo. Le habla con familiaridad y hasta le confiesa que alguna vez intercambiaron un secuestrado por un detenido. Claro, sí, hablé contigo. Cuando te quité un secuestrado que tú lo tenías y te lo intercambié con un detenido. Una negociación impensable, un pacto entre la ley y el crimen. Y como si no bastara, le advierte casi con tono paternal que no vuelva a secuestrar, como si un criminal de esa calaña fuera a obedecer.
Y te dije, bótame secuestrado, te vuelvo detenido. Hablamos y te dije, no vuelvas a secuestrar. Aquella escena reveló lo que muchos sospechaban hacía tiempo. El monstruo no solo tenía poder por miedo o dinero, lo tenía porque parte del sistema lo protegía desde adentro. Lizeth Cruz no se detuvo ahí. En medio de su testimonio mencionó otro nombre, uno que hasta entonces había permanecido oculto entre los informes y silencios oficiales: John Jairo Arancibia, alias JJ. Según Lizeth, aquel policía fue uno de los primeros en darle verdadero poder al monstruo. En los primeros años, Eric Moreno no contaba con el arsenal de guerra que hoy se le conoce. Apenas tenía un puñado de armas viejas y algunos contactos menores, pero todo cambió cuando apareció JJ. Usando su placa y su rango, le abrió las puertas del infierno. Tenía acceso a armamento policial, vehículos y municiones, y no dudó en ponerlos al servicio del crimen. Todo comenzó por una disputa personal, una guerra de egos y poder. JJ había tenido un enfrentamiento con el capo Adam Smith Lucano, alias El Jorobado, otro de los peces gordos de Lampa Limeña, y en esa rivalidad decidió unir fuerzas con Eric Moreno para eliminar a su enemigo. Desde entonces, los injertos del Cono Norte comenzaron a crecer. Los videos que el monstruo enviaba mostrando a su grupo armado y jurando venganza estaban grabados con las mismas armas que JJ les proporcionaba desde la institución policial. Le da plazo de 24 horas para que devuelvan el Cono Norte. Atentamente, los injertos del Cono Norte. Su hermano también pertenecían a la Policía Nacional del Perú. Tenían contactos en distintas comisarías de Lima Norte, lo que garantizaba protección total. Cada operativo, cada redada, cada intento por atrapar al monstruo terminaba siempre igual, en fracaso, porque alguien desde adentro los estaba cuidando. Y no solo eso, JJ no era un simple cómplice, era el número 2 dentro de la temida organización criminal Los Injertos del Cono Norte. El monstruo daba las órdenes, pero era JJ quien las ejecutaba con precisión militar. Una sociedad entre la ley y el delito, una hermandad forjada con sangre, traición y poder. Pero la historia no terminaba ahí. Detrás del uniforme, detrás de las placas y los saludos protocolares, había sombras que se movían al ritmo del dinero y el miedo. Uno de ellos era Giorgi Israel Araujo Alba, conocido en el bajo mundo como Puita, oficial en actividad, miembro de la Policía Nacional del Perú y al mismo tiempo uno de los tantos infiltrados que trabajaban desde adentro para el monstruo. Araujo conocía a Eric Moreno desde mucho antes de vestir el uniforme, y cuando decidió postular a la escuela de cadetes, ya sabía para quién lo hacía. Su ingreso a la PNP no fue por vocación, fue una estrategia, una misión silenciosa para posicionarse en los lugares correctos y proteger los intereses del crimen. Una vez dentro, logró ser asignado a la de Pincri de Caraballo, una zona clave para los negocios de la banda. Desde allí, Puita empezó a trabajar directamente para su patrón. Le filtraba información sobre operativos, nombres de agentes encubiertos, movimientos de inteligencia y hasta rutas seguras para escapar. Pero lo más alarmante era su alcance. No solo tenía contactos en comisarías locales, también se movía dentro de unidades élite como la SWAT, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Su poder iba más allá del terreno, tenía acceso directo al sistema interno de la PNP. Cuando alguno de los miembros de los injertos caía detenido, Puita intervenía desde adentro, manipulaba reportes, borraba evidencias y lograba que las carpetas fiscales simplemente desaparecieran. Sin embargo, su nombre volvería a salir a la luz de una forma aún más siniestra. Puita mantenía vínculos con Jesús Abraham Victoria Vallejo, primo de la empresaria secuestrada Jacqueline Salazar Flores. Sí, su propio familiar la había traicionado. Fue él quien entregó toda la información sobre sus movimientos, rutinas y hasta las cámaras de su vivienda. Con esos datos, el secuestro fue un golpe quirúrgico planificado al detalle. Pero lo que vino después encendió las alarmas dentro de la misma policía, el equipo de inteligencia de la PNP. Tras semanas de seguimiento rodearon a vivienda de Puita.
Entraron piso por piso revisando cada rincón, hasta que finalmente lo encontraron escondido en el último nivel del edificio. Lo que pocos saben es que segundos antes de ser hallado, Poita acababa de lanzar su celular por la ventana. El aparato donde guardaba todas las conversaciones y pruebas que lo conectaban directamente con el monstruo. Lo más sospechoso no fue su captura, sino quien encabezó el operativo. Una vez más, el mando estaba a cargo del coronel Franco Moreno Panta, el mismo nombre que Lisette Cruz había señalado en sus declaraciones anteriores. Lo extraño era que otros altos mandos también habían pedido liderar la intervención, entre ellos el comandante Francisco Rivadeneira, pero fueron apartados sin explicación. Aún más inquietante fue lo que ocurrió dentro, cuando Poita fue encontrado y el allanamiento comenzó a ser grabado. El coronel Moreno Panta ordenó algo inusual, pidió al agente encargado de la cámara que se retirara del lugar. Lo hizo porque justo en ese instante le hablaba en voz baja a Poita, diciéndole que Gras Bados ya lo había delatado. Y como el mismo coronel también estaba involucrado en esa red, no podía permitir que quedara registro de aquella conversación. Nadie supo qué pasó en esos minutos fuera de cámara, pero todos entendieron lo mismo. Había algo que no querían mostrar, una evidencia más que unía al monstruo con quienes debían capturarlo. Cuando Eric Moreno se enteró de lo ocurrido, su rabia fue incontrolable. Poita no era cualquier soldado, era una pieza clave dentro de su estructura. El monstruo confiaba en él más que en nadie. Era el encargado de mantener vivas las armas de la organización, desde fusiles hasta pistolas automáticas. Todo pasaba por sus manos. En los chats de WhatsApp que mantenía con Eric Moreno se podían leer los pedidos, los arreglos y hasta las pruebas de funcionamiento, videos y fotos donde Poita mostraba cómo las calibraba, cómo las limpiaba y las dejaba listas para la guerra. No era solo un policía, era el armero personal del monstruo, un hombre que combinaba su placa con el crimen. Además, aquello no era lo que había pactado con el coronel Franco Moreno Panta, a quien, según sus propias palabras, ya le había entregado dinero para garantizar su protección. Algunos policías que han participado en ese operativo y han recibido su platita. Y el monstruo sabía que no era el único oficial en deuda con él. Había más, muchos más, escondidos tras el mismo uniforme que juraron defender la ley. Y si hablara quienes más de la policía están metidos, no estarían ahí. No creerás lo que se descubrió después, dentro de la misma Policía Nacional del Perú. Así que aprovecha este momento y suscríbete porque lo peor está por venir. Lo más impactante fue la denuncia pública del comandante Francisco Rivadeneira, ex jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte. Frente a los medios de comunicación, reveló que durante su periodo en el cargo, identificaron entre 13 y 15 policías que colaboraban directamente con alias El Monstruo. Yo me reúno con el personal y molesto, le digo, acá hay un topo que no sé qué, yo lo encuentro, lo voy a cortar en pedacitos. Rivadeneira confesó que por llevar tan de cerca este caso, el propio Eric Moreno había conseguido su número personal, el cual fue filtrado por los mismos agentes que trabajaban para él, y comenzó a enviarle mensajes por WhatsApp. Primero lo amenazó, describiendo con detalle todo lo que le haría si no lo apoyaba, pero luego cambió de tono y le propuso conversar. Yo soy elegante, dice. Quizás aún no me has tratado. Consigue un bomba y escríbeme. El comandante jamás le respondió, porque hay hombres que aún recuerdan el valor del uniforme y saben que con el crimen no se negocia. Moreno quería conversar con él porque sabía que lo tenía rodeado. En vez de asustarme, yo me alegré, porque dije, lo tengo al monstruo a un paso. Pero lo más indignante fue descubrir que desde arriba, el general de la policía, Óscar Arriola Delgado, nunca le daba apoyo. En varias reuniones, el tema principal era Eric Moreno, pero el dinero pesaba más que la justicia. Arriola incluso intentó moverlo de unidad con la excusa de reorganización, solo para que el caso del monstruo se enfríe o termine archivado. Rivadeneira, decidido a continuar, había reunido información real y comprometedora sobre toda la organización criminal de Eric Moreno.
Fue entonces cuando el monstruo mandó asesinar a uno de sus informantes. Días después, el comandante recibió 12 videos por WhatsApp mostrando aquel crimen atroz. Era una advertencia, un mensaje claro de lo que le pasaría si continuaba. Pero este valiente comandante no se detuvo. No estando con el uniforme, te perseguiría donde vayas. Dice, pronto vas a dejar el uniforme. Era evidente que Eric Moreno ya mantenía conversaciones con los altos mandos de la policía. El poder y el dinero que manejaba eran tan grandes que llegó a dialogar directamente con generales y coroneles, aquellos que tenían el cargo suficiente para dar de baja a quien se interpusiera en su camino. Está soltando billete por otras esferas, para tumbarme a mí, soltando billete para sacarme de acá. Su objetivo era claro, sacar del juego al comandante Francisco Rivadeneira. El monstruo sabía perfectamente que ese hombre era su mayor amenaza. Cada golpe que recibía su organización, cada operativo y cada captura que desmantelaba sus redes criminales tenía algo en común. Detrás estaba Rivadeneira y su equipo, trabajando en silencio, alimentando con información precisa a inteligencia. No lo dejaban las otras unidades policiales, que vaya él y sus hombres directamente en las intervenciones, porque sabían que era incorruptible, que no se prestaba al juego sucio, ni aceptaba dinero a cambio de cerrar los ojos. Aún así, hizo lo que nadie se atrevía y se involucró personalmente en varias operaciones. En poco tiempo, logró capturar a más de 30 miembros de la organización del monstruo. Fue una pérdida millonaria para Eric Moreno, porque entendió que a ese hombre no podía comprarlo ni con amenazas ni con miedo. ¿Cuántas veces has entrado en Yojairo? Varias veces. Ya, pero entonces ya sabes tú que todos los que se reunían ahí disfrazados con los fierros, ¿no? El comandante Francisco Rivadeneira no se quedó callado. Denunció la fuga de información dentro de la misma policía, un hilo invisible que conectaba a infiltrados directamente con John Jairo y Puita, ex policías que trabajaban abiertamente para la organización del monstruo. Cada operación, cada movimiento que él planificaba parecía filtrarse antes de tiempo, y era evidente que los enemigos no solo estaban afuera, sino también dentro del uniforme. No se detuvo allí. Hizo una denuncia directa por las irregularidades en los pagos de gastos de inteligencia. Entonces, bajo la supervisión del coronel Eric Ángeles, un hombre tan corrupto que priorizaba su bolsillo por encima de la justicia, cada sol destinado a operaciones, cada equipo comprado para proteger a la ciudadanía, parecía desaparecer en manos equivocadas. Incluso habló cara a cara con el ministro Santibáñez, el hombre con el poder y las herramientas políticas para cambiarlo todo, y aún así no hizo nada. Todo estaba comprado, todo controlado por Eric Moreno. Rivadeneira confesó que sentía una frustración profunda. Estas cosas me indignan y me conmocionan porque yo ya estaba a punto de agarrar los monstruos. El coronel y el sistema entero no le daban apoyo, lo dejaban solo frente al monstruo mientras él veía cómo la ley se corrompía y su trabajo era obstaculizado por aquellos que deberían protegerla. En una de sus operaciones, Rivadeneira logró ubicar a alias Negrín, el brazo armado de Eric Moreno, así que rápidamente preparó a su equipo para capturarlo. Pero justo antes de salir, su propio jefe, el coronel Ezequiel Poma Lavado, se paró frente a la puerta y no dejó salir a nadie. El motivo era claro, el monstruo estaba ahí y había que protegerlo. Y yo les ordeno a todos, ya, chalecos, saquen los fusiles. Y viene un superior y me dice, jefe, el coronel no quiere que salgamos. No fue un hecho aislado, ocurrió una segunda vez, y el coronel, en su defensa, dejó claro que no lo dejaba salir porque decía estar preocupado por su seguridad. El general me dice, tu jefe está preocupado por tu seguridad, que por eso no dejó salir a nadie. Yo digo, disculpe, somos policía, ¿no? Por más que Moreno intentó convencer al comandante, nunca logró corromperlo. Al ver que no podía convencerlo, Eric Moreno pagó una suma millonaria al general Arriola Delgado y al ministro Juan José Santibáñez, quien movió sus influencias hasta lograr algo devastador: dar de baja al comandante Francisco Rivadeneira. Así que días después lo expulsaron de la institución, quitándole todo su poder y todo su rango. Entiendo que lo pasaron al retiro por denunciar que había filtración de efectivos policiales y que se estaban quedando el dinero. Hoy,
Pese a estar retirado, Rivadeneira sigue denunciando la corrupción policial que alguna vez vio de cerca. Esto fue solo una parte de la verdad. Suscríbete y activa la campana para descubrir más casos de los que nadie se atreve a contar. Dicen que la ley siempre llega, pero ¿qué pasa cuando la ley misma lo protege? Quiero saber qué piensas. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué es peor? ¿El monstruo que mataba o los policías que lo protegían? Y si pensabas que este fue un caso aislado, te equivocas. En mi lista de reproducción verás cómo todo esto forma parte de algo mucho más grande.